Mi verdadera familia es la que elegí, dijo mi hijo, mientras alzaba la copa de cava y miraba sonriente a su suegro. Luego giró la cabeza hacia mí con una frialdad que jamás había visto en su rostro y susurró: «Tu tiempo aquí terminó. Ya puedes irte». Sentí un nudo en el estómago. Me levanté temblando, pero en ese momento su prometida también se levantó. Y lo que hizo dejó a todos en silencio. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España me estás viendo. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todo comenzó semanas atrás, cuando recibí la invitación para la boda de Marcos, mi único hijo. Me llamo Rosa Valdés, tengo 66 años y vivo sola en un piso pequeño en Zaragoza. Desde que su padre falleció en 2009, nuestra relación nunca volvió a ser igual. Marcos me culpó injustamente por no poder mantener el mismo nivel de vida que teníamos cuando su padre estaba vivo, como si yo hubiera elegido quedarme viuda a los 50 años. Trabajé en la panadería del barrio por las mañanas y como limpiadora por las tardes para pagarle la carrera de arquitectura. Vendí las joyas familiares, incluida mi alianza, para que pudiera estudiar un año en Italia. Renuncié a muchas cosas para que él tuviera oportunidades que yo nunca tuve, y durante años pensé que eso bastaría para asegurar su cariño. Pero me equivoqué. Cuando Marcos se graduó y consiguió un trabajo bien pagado en Madrid, nuestras conversaciones se hicieron cada vez más cortas. En los últimos 4 años apenas me visitó 2 veces y siempre con prisa. Aún así, cuando recibí la invitación a su boda con Clara me ilusioné. Pensé que ese día podríamos acercarnos otra vez. Ahorré durante semanas para comprarme un vestido burdeos elegante, un collar de perlas heredado de mi madre y un regalo especial, un juego de porcelana de Talavera que estaba pagando a plazos. Me desperté a las 5 de la mañana el día de la boda, aunque la ceremonia no era hasta las 5 de la tarde. Estaba demasiado nerviosa para dormir. Me arreglé con cuidado, respirando hondo frente al espejo. Hoy todo va a cambiar, me dije. Llegué a la iglesia de San Felipe media hora antes. Quería sentarme en primera fila. Al entrar, un joven con pinganillo y libreta se me acercó. «Disculpe, señora, su nombre es Rosa Valdés», respondí. «Soy la madre del novio». El joven de seguridad revisó su lista y frunció el ceño. «Ah, sí, aquí está. Usted se quedará en la fila 7 del lado izquierdo». «¿Fila 7?» pregunté atónita. «Soy la madre del novio. No debería estar en la primera fila». «Lo siento mucho, señora, pero las instrucciones son claras. Primera fila solo para los padres de la novia y amigos íntimos de la pareja». Sentí cómo me ardía la cara de vergüenza, pero tragué el bochorno y caminé hasta el lugar asignado. Desde allí, apenas podría ver la expresión de mi hijo Marcos. Me senté entre extraños que me miraban curiosos, probablemente preguntándose por qué la madre del novio estaba tan lejos del altar. La ceremonia en la iglesia de San Felipe en Zaragoza comenzó puntual. Cuando Marcos entró con su traje gris claro, Clara caminaba a su lado con una sonrisa radiante. Yo había ofrecido acompañarlo al altar, pero él lo rechazó con educación distante días atrás. Me dolió, pero fingí comprensión. Era la primera vez que veía a la mayoría de la familia de Clara. A pesar de llevar 3 años juntos, Marcos nunca sintió la necesidad de organizar un encuentro familiar. Tras la ceremonia, intenté acercarme a él para abrazarlo, pero me vi bloqueada por un enjambre de amigos que lo rodeaban. Me saludó con una sonrisa breve y nada más. En la recepción, en el salón de un elegante hotel en el centro, me colocaron en una mesa alejada, junto a invitados que claramente no eran prioritarios. «¿Usted es familia del novio?», preguntó una señora a mi lado. «Soy su madre», respondí con dignidad. La mujer abrió los ojos sorprendida. «La madre, pero ¿por qué está aquí atrás?». Me encogí de hombros fingiendo indiferencia mientras veía a Marcos abrazar efusivamente a la madre de Clara. La misma calidez que yo no sentía desde hacía años. La cena comenzó
La música sonaba y yo me sentía invisible. Nadie me presentó, nadie me mencionó. Era como un fantasma sentado entre desconocidos. Cuando llegó el turno de los discursos, mi corazón se aceleró. Andrés el padrino habló primero agradeciendo a todos menos a mí. Luego Marcos tomó el micrófono. Quiero dar las gracias a las personas que me han acompañado y me han dado una verdadera familia, dijo, mirando directamente a los padres de Clara. Gracias por acogerme como a un hijo. Cada palabra fue como una estocada. El amor de familia que siempre soñé, dijo Clara mirando a los padres de Marcos con ternura, lo encontré aquí. ¿Y yo? Todos los años que pasé cuidándolo, amándolo, sacrificándolo todo, no contaban para nada. Clara continuó con voz suave pero firme. He aprendido que la familia no es necesariamente quien comparte nuestra sangre, sino quien elige estar a nuestro lado en los momentos buenos y malos. Fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con los míos por primera vez en toda la noche. No había cariño en ellos, no había gratitud, solo una frialdad cortante, casi desdeñosa. Y también he aprendido que hay personas que solo traen negatividad a nuestras vidas. Personas que nos agotan, que nos hacen sentir culpables y que no nos dejan crecer. El salón quedó completamente en silencio. Todos entendieron que sus palabras tenían un destinatario muy claro. Rosa, dijo Clara mirándome directamente. Su voz no tembló ni un segundo. Creo que es hora de que te vayas. Sentí como si me hubiesen dado una bofetada delante de las más de 200 personas presentes. Derramé un poco de vino en el mantel blanco al intentar sostener la copa con manos temblorosas. Mi nuera me estaba echando de la boda de mi propio hijo. Lentamente, con las piernas como gelatina, dejé la servilleta sobre la mesa y me levanté intentando mantener la dignidad. Comencé a caminar hacia la salida con todas las miradas clavadas en mi espalda. Pero entonces, algo completamente inesperado ocurrió. Marcos también se levantó de golpe. Su silla cayó hacia atrás, haciendo un ruido seco. Su rostro estaba rojo, pero no de vergüenza, de rabia. Creo que hay algunas cosas que todos necesitan saber antes de que mi madre se vaya, dijo con voz firme, quitándole el micrófono a Clara, que lo miró horrorizada. Yo me giré lentamente, desconcertada. Clara apenas me había dirigido la palabra en los 3 años que llevaban juntos. Clara, ¿qué estás haciendo?, murmuró él. Ella intentó recuperar el micrófono, pero Marcos no cedió. Cuando empezamos a salir, continuó. Clara me dijo que mi madre era una mujer dura, controladora, que nunca la apoyó. Y yo le creí. El salón se quedó mudo. Incluso los camareros habían dejado de moverse. Pero hace un mes, siguió Marcos mirando a la multitud. Algo me hizo dudar. Clara insistió en que mi madre debía estar sentada en la última mesa, lejos, como si fuera una vergüenza. Dijo que no quería que arruinara este día, pero que sería mal visto no invitarla. Hizo una pausa respirando hondo. Así que decidí averiguar la verdad por mí mismo. Descubrí que mi madre Rosa enviudó cuando yo tenía solo 12 años, que trabajó en 2 empleos para sacarme adelante, que vendió la casa familiar para pagar mis estudios de arquitectura. Su voz tembló, y que jamás me pidió nada a cambio. Marcos respiró hondo y con voz clara continuó. Descubrí que mi madre vendió incluso su alianza de matrimonio para que yo pudiera estudiar arquitectura en Madrid, que trabajó sin descanso, que guardó cada foto, cada logro mío, como si fueran tesoros, y que aun cuando yo apenas contestaba sus llamadas, seguía hablando de mí con orgullo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no sentía vergüenza. De algún modo, las palabras de mi hijo estaban lavando la humillación que Clara me había hecho pasar minutos antes. Ella intentó arrebatarle el micrófono desesperada. «Basta, Marcos, esta es nuestra boda», dijo ella con voz temblorosa. «Exacto, Clara. Es nuestra boda. Y no puedo casarme con alguien capaz de tanta crueldad con mi propia madre». El murmullo se extendió como un eco por el salón. Marcos se quitó la alianza que llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta y la dejó sobre la mesa.
El sonido metálico resonó como un trueno en medio de aquel silencio denso. Caminó hacia mí con los ojos brillantes. «Doña Rosa, usted no se merece esto», dijo, tomando mi mano con suavidad. «Usted merece respeto y gratitud, no humillación». Se volvió hacia los invitados y con voz firme declaró: «Señoras y señores, esta boda no se llevará a cabo. No puedo unir mi vida a alguien que desprecia a su propia familia». Un murmullo general recorrió el salón. Clara se quedó de pie petrificada, como si la hubiesen vaciado por dentro. El blanco de su vestido contrastaba con el rojo de su rostro manchado por la vergüenza. Marcos gritó con voz quebrada: «No puedes hacerme esto, no delante de todos». La ironía me golpeó con fuerza. Eso mismo me había hecho ella a mí. Marcos la miró por última vez. «Acabas de hacer lo mismo con mi madre. La diferencia es que ella no lo merecía». «Yo sí», dijo antes de alejarse entre los invitados. Yo me quedé quieta unos segundos. Parte de mí quería correr, desaparecer. Otra parte quería abrazarla como cuando era una niña. Pero algo dentro de mí había cambiado. Sentí una fuerza nueva, la dignidad que había enterrado durante años. Con la cabeza erguida, caminé lentamente hacia la salida. Rosa, su voz cortó el aire. «Rosa, no te vayas, me giré». Clara estaba de rodillas, el vestido extendido como un charco blanco, el maquillaje corrido. Por un instante casi cedí, pero no lo hice. «Cuando quieras ser de verdad parte de mi familia, sabrás dónde encontrarme», dije, con una voz firme y tranquila. «Pero no voy a rogar por amor». Y salí del salón hacia la noche de Zaragoza. El aire fresco acarició mi rostro. Por primera vez en muchos años respiré sin peso en el pecho. Era mi hermana Inés, la única persona de la familia a la que había invitado a acompañarme, aunque no pudo venir a la boda por una fuerte gripe. Rosa, su voz sonaba preocupada. «¿Cómo estuvo la boda?» «No hubo boda», respondí sorprendida por la calma en mi propia voz. «¿Cómo que no hubo boda?» «Es una historia larga, Inés. Puedes venir a buscarme». «Necesito un sitio donde quedarme esta noche». «Claro que sí, salgo ahora mismo». «¿Estás bien?», pensé un momento antes de contestar. Acababa de vivir la humillación más grande de mi vida. Mi nuera me había echado de su propia boda y mi hijo había roto su compromiso delante de todos. Y aún así respondí con tranquilidad: «Sí, Inés». Por primera vez en mucho tiempo. «Estoy bien». Cuando el coche de mi hermana se detuvo frente al hotel, vi a Clara saliendo todavía con el vestido de novia, el maquillaje corrido por las lágrimas. Corrió hacia mí desesperada. «Rosa, por favor, no me dejes así. He cometido un error terrible. Perdóname». La observé largamente. Era la mujer que había despreciado mi presencia durante años, que me había humillado ante 200 personas y que solo pedía perdón ahora que su mundo perfecto se desmoronaba. «Clara», dije con voz serena por primera vez en mi vida, «esto no se trata de ti. Se trata de mí, de lo que yo necesito, de lo que yo merezco». «¿Qué quieres de mí?», sollozó. «Nada, Clara, absolutamente nada. Y eso es lo que necesitas entender. Pero te necesito», balbuceó. Marcos me dejó. «Todo el mundo habla de mí. Estoy humillada». «Ahora sabes cómo me sentí». Yo respondí antes de subir al coche de Inés y cerrar la puerta. Inés me miró con preocupación. «¿Estás segura de esto? Parece destrozada». «Sobrevivirá», dije firme. Igual que yo, sobreviví a años de desprecio y abandono. Por el retrovisor vi la figura de Clara arrodillada en la acera, con su vestido blanco iluminado por las farolas. Una parte de mi corazón se rompió, pero otra parte, una parte nueva, sabía que esto era necesario. Ya en casa de Inés, en su cocina acogedora con 2 tazas humeantes de infusión de manzanilla, le conté todo. Ella alternaba entre indignación y orgullo. «¿Cómo pudo tratarte así después de todo lo que hiciste por Marcos?». Lo más fuerte, dije, removiendo mi taza, es que nunca me di cuenta de lo mal que estaba siendo tratada.
Lo aceptaba como si me lo mereciera. Siempre fuiste así, Rosa, dijo Inés con ternura. Siempre poniendo a los demás primero. ¿Recuerdas cuando mamá se enfermó, renunciaste a la universidad para cuidarla? Y cuando me casé, convenciste a Julián de no irse a Francia para quedarte cerca de mí. Por primera vez en años me vi a través de sus ojos y sonreí. Fruncí el ceño sorprendida por nunca haber pensado en aquellos episodios de esa manera. Yo solo estaba haciendo lo que cualquiera haría, dije en voz baja. No, Rosa, respondió Inés con firmeza. Tú estabas haciendo lo que siempre haces, sacrificar tu felicidad por la de los demás. Y lo peor es que muchas veces la gente ni siquiera lo nota o lo valora. Como Clara. Nos quedamos en silencio unos segundos, dejando que sus palabras calaran hondo. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente Inés. No lo sé, admití con honestidad. Por primera vez en mi vida no tenía un plan. No estaba intentando arreglar la situación, ni pensar en cómo hacer que Marcos se sintiera mejor. Tal vez sea hora de pensar en ti misma, dijo Inés, mirándome con ternura. ¿Qué quieres tú, Rosa? No para Marcos ni para mí. ¿Qué quieres para ti? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué quería yo? Hacía tanto tiempo que vivía en función de los demás, que apenas podía imaginar tener deseos propios. No lo sé. Susurré sintiéndome extrañamente vulnerable. Tienes tiempo para descubrirlo. Quédate aquí el tiempo que necesite, respondió Inés acariciándome la mano. Esa noche tumbada en la cama de huéspedes de mi hermana, reflexioné sobre todo lo que había pasado, la humillación pública, sí, pero también la sorprendente intervención de Marcos, que había visto mi valor cuando Clara no pudo hacerlo. Y sobre todo la revelación de que quizás yo merecía mucho más de lo que había aceptado hasta ahora. Me dormí con esa idea. Por primera vez en años no soñé con Marcos. Soñé conmigo misma, joven con sueños que nunca exploré. Al día siguiente me desperté con una ligereza nueva, como si me hubiesen quitado un peso de encima. Encontré a Inés en la cocina preparando café. «Buenos días», me dijo sonriendo. «¿Cómo te sientes?» Diferente, respondí honestamente, como si tuviera posibilidades que nunca antes consideré. Eso es exactamente lo que deberías sentir. La vida no se ha acabado, Rosa. Tal vez para ti. Acaba de empezar. Mientras tomábamos café, mi móvil no paraba de sonar. Era Marcos. Llamada tras llamada. Al final puse el teléfono en silencio. ¿No vas a contestar?, preguntó Inés. No hoy. Tal vez no en varios días. Necesito tiempo para pensar. Los mensajes no tardaron, súplicas primero, luego reproches. Mamá, por favor, contéstame. Me estás abandonando. Le mostré la pantalla a Inés. El tipo al que le enseñaron que eso era aceptable dijo con calma. Y comprendí, durante años había puesto a Marcos por encima de mí. Y al hacerlo le había enseñado que mi amor no tenía límites, ni condiciones. No sé si algún día podré perdonarla. Admití sintiendo una punzada de culpa por ese pensamiento. El perdón es importante, Rosa, dijo Inés con calma, pero no a costa de tu dignidad. Tal vez un día, cuando Clara realmente entienda lo que hizo y muestre un arrepentimiento genuino, puedas considerar perdonarla. Pero ese día no es hoy. Pasé la semana siguiente en casa de mi hermana recuperándome emocionalmente. Clara continuó llamándome y enviándome mensajes cada vez más desesperados. En algunos momentos sentí mi resolución flaquear. Al fin y al cabo, ella era mi nuera, la mujer con la que había imaginado ver a mi hijo formar su propia familia. Pero cada vez que pensaba en ceder, recordaba su mirada fría cuando me dijo que me fuera. No fue un arrebato, lo había planeado. El 8º día, después de aquella boda rota, alguien llamó a la puerta. Inés estaba en la cocina, y fui yo quien abrió. Allí estaba Clara demacrada, con el rostro pálido, ojeras marcadas y el pelo recogido de cualquier manera. Rosa, dijo apenas, necesitamos hablar. Una parte de mí quiso abrazarla, consolarla, borrar todo, pero la otra parte, la que había aprendido a valorarse, permaneció firme. No sé si estoy lista para esa conversación, Clara. Por favor, Rosa,
Te rogué, te llamé, te mandé mensajes y no respondiste a ninguno. Así como tú no respondiste a los míos durante años, repliqué con una seguridad que me sorprendió. Clara me miró atónita. Estaba acostumbrada a que yo cediera de inmediato, a que me culpara a mí misma, a que la protegiera. ¿Puedo entrar al menos?, susurró. Dudé, pero terminé dando un paso a un lado. Clara entró y se dejó caer en el sofá como si no tuviera fuerzas. Marcos no contesta mis llamadas, empezó. Canceló la luna de miel. Está devolviendo los regalos. Estoy humillada. Todo el mundo habla de mí. Noté que su primera preocupación no era cómo me había hecho sentir, sino lo que ella estaba perdiendo. ¿Y cómo crees que me sentí yo, Clara, cuando me echaste de tu boda delante de todos? Pregunté tranquila, aunque por dentro me temblaba el alma. Clara bajó los ojos. Lo sé. Fue horrible. No sé por qué lo hice. Las lágrimas comenzaron a caer. Creo que siempre me sentí culpable por todo lo que sacrificaste por Marcos. Verte me recordaba lo que tú dejaste atrás por él, por nosotros. Entonces me castigaste por amarlos, dije, sorprendida por mi propia claridad. Clara levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. No fue consciente, pero sí. Y ahora lo entiendo. No te odié nunca, Rosa, pero me comporté como si lo hiciera. Y lo lamento. Por primera vez no había máscaras entre nosotras. Era doloroso, pero real. Clara, dije sorprendida al verla en la puerta. ¿Por qué estás aquí? Quiero que vuelvas a mi vida, Rosa. Quiero tu perdón. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Antes, pregunté con calma. Cuando me ignorabas, cuando fingías que yo no existía, salvo cuando necesitabas algo. No, Clara, no quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Entonces, ¿qué vas a abandonarme cuando más te necesito? Replicó con ese tono tan familiar que siempre convertía todo en torno a ella. Respiré hondo. Siempre volvía a lo mismo, sus necesidades, sus sentimientos, su sufrimiento. No te estoy abandonando, Clara. Me estoy poniendo en primer lugar, quizá por primera vez en mi vida. Y si realmente quieres mi perdón, vas a tener que aceptar que las cosas cambiaron. Yo cambié. ¿Qué quieres que haga?, preguntó ella genuinamente desorientada. Quiero que crezcas, que entiendas que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar a las personas como si fueran desechables y esperar que estén ahí cuando tú las necesitas. Sus ojos se abrieron con asombro. Nunca le había hablado así. Y si de verdad quieres reconstruir nuestra relación, continúe, tendrás que empezar de cero. Conocerme como persona, no solo como la madre de Marcos. Darme el mismo respeto que le darías a cualquier otra persona. Me miró como si estuviera viendo a una extraña. No sé si puedo hacer eso, admitió. Entonces tienes tu respuesta, dije tranquila. ¿Me estás rechazando?, preguntó incrédula. No, Clara. Estoy poniendo límites. Rechazo fue lo que tú hiciste conmigo cuando me humillaste públicamente y me echaste de tu boda. Yo solo te estoy diciendo que si quieres volver a mi vida, tendrás que tratarme con el respeto que merezco. Guardó silencio largo rato. Finalmente se levantó. Necesito pensar. No es lo que esperaba. ¿Esperabas que te perdonara en el acto?, pregunté. Que entendiera que estabas nerviosa con la boda, que te ayudara a arreglarlo todo con Marcos. Sonreí sin alegría. Siempre fue así, ¿verdad?, dije. Siempre fui yo la que cedía. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir me miró con lágrimas en los ojos. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? No lo sé, respondí. Pero sé que nunca volverá pues a ser igual. Y quizá eso sea bueno para las dos. La vi alejarse calle abajo, con el vestido que ahora parecía demasiado elegante para su fragilidad. Inés apareció a mi lado y me rodeó con el brazo. Estuviste increíble, dijo. Ni yo misma me había visto así, respondí. Era extraño, doloroso, pero también liberador. Dentro Inés sirvió café, y por primera vez en mucho tiempo el futuro me pareció un lienzo en blanco.
La humillación en aquella boda no se convirtió en mi ruina, sino en un punto de inflexión. En lugar de hundirme en tristeza, sentí una determinación nueva de reconstruir mi vida. Esta vez, para mí misma. Comencé con pequeños cambios. Pinté las paredes del apartamento de verde claro, dejando atrás el beige neutro que había elegido durante años para no molestar a nadie. Compré muchas plantas, y transformé mi pequeña sala en un oasis verde que me daba la bienvenida cada mañana. Organicé mis horarios. En vez de estar siempre disponible para los demás, empecé a reservar tiempo para mí, leer libros que tenía pendientes, ver películas antiguas que me gustaban o simplemente sentarme en el balcón con una taza de té a mirar el atardecer sobre Zaragoza. Una tarde, mientras colgaba una estantería nueva, sonó el móvil. Era un número desconocido. Señora Rosa, soy André. Mi corazón dio un pequeño salto. No hablaba con él desde aquella noche en el salón de bodas. André, ¿cómo estás bien considerando las circunstancias?, respondió con una risa sin humor. Aún recibiendo miradas en la calle, aún explicando por qué cancelé la boda. Lo siento, dije. No, Rosa, no se disculpe. La llamo para agradecerle. ¿Agradecerme?, pregunté desconcertada. Sí. Aquella noche fue terrible para usted, lo sé, pero me salvó de cometer el mayor error de mi vida. No me di cuenta de quién era realmente Clara hasta ese momento. Guardé silencio. Era extraño escuchar a alguien hablar así sobre ella, pero sabía que no mentía. No la llamo solo por eso, continuó. Quería invitarla a tomar un café. Tengo una propuesta que me gustaría comentarle. Curiosa, acepté. Quedamos al día siguiente en una cafetería del centro de Zaragoza. André ya estaba allí cuando llegué, sentado junto a la ventana. Se veía distinto, más delgado, con una barba ligera que no tenía antes y sobre todo más sereno. Señora Rosa, dijo al levantarse, llámame solo Rosa. Después de lo que pasó no hacen falta formalidades. Él sonrió. Rosa, entonces, como ha estado sorprendentemente bien, admití. Nunca pensé que después de una humillación así, me sentiría libre, como si me hubiera quitado una máscara que ni siquiera sabía que llevaba. Lo entiendo perfectamente, respondió. Me siento igual, como si hubiera escapado de una vida vacía. Conversamos largo rato. Me contó que había vuelto a trabajar para sanar, volcando toda su energía en nuevos proyectos. De hecho, es sobre uno de esos proyectos que quiero hablarle, dijo, sacando una carpeta. La abrió planos de un edificio luminoso con jardines interiores y ventanales amplios. Sus ojos brillaban mientras hablaba. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el futuro me sonreía. Este es el Centro Renacer, explicó André, desplegando los planos sobre la mesa de la cafetería. Un espacio dedicado a mujeres mayores que han sido abandonadas o maltratadas por sus familias. Un lugar donde puedan reconstruir sus vidas, descubrir talentos, hacer amistades y, sobre todo, recuperar su autoestima. Observé los dibujos con atención: jardines interiores, ventanales, amplios, salas de actividades, huertos. Cada trazo transmitía cuidado y visión. Es precioso, André. ¿Pero por qué me está mostrando esto? Porque quiero que usted sea mi socia en este proyecto, dijo con una serenidad que me dejó helada. Socia, parpadeé varias veces. Pero yo no sé nada de arquitectura, ni de cómo administrar un centro de este tipo. No necesita saber eso, respondió él con una calidez inesperada. Usted sabe exactamente cómo se sienten muchas de esas mujeres. Lo ha vivido. Y además tiene una fuerza interior que inspira. La forma en que mantuvo la dignidad aquella noche, cómo está reconstruyendo su vida ahora. Eso es lo que ellas necesitan ver. Me quedé sin palabras, con un nudo en la garganta. No le pido una respuesta. Ahora, añadió, solo que lo considere. Venga a conocer el terreno, hable con las personas implicadas. Vea si esto resuena con usted. ¿Por qué yo apenas me conoce?, dije finalmente. Andrés sonrió. Era una sonrisa triste pero auténtica.
porque esa noche cuando usted salió de aquel salón con la cabeza en alto después de todo lo que Clara hizo, vi algo extraordinario. Vi a una mujer que había sido herida, pero que seguía siendo fuerte, digna. Y pensé, esto es lo que el mundo necesita. Esto es lo que quiero apoyar con mi trabajo. Salí de la cafetería con la carpeta bajo el brazo y el corazón latiendo rápido. El Centro Renacer no era solo un edificio, era un símbolo de lo que yo misma estaba empezando a recuperar. Autoestima, libertad, propósito. Una semana después, André me llevó a conocer el terreno, un espacio amplio a las afueras de Zaragoza, rodeado de árboles con una vista a las montañas que cortaba la respiración. Aquí estará la entrada principal, explicó. Un jardín lleno de flores recibirá a cada mujer que llegue aquí. Allí atrás construiremos invernaderos para que puedan cultivar vegetales y flores como terapia, y también como fuente de ingresos. Es magnífico, susurré imaginando el lugar lleno de vida. El financiamiento inicial ya está asegurado, añadió, pero necesitamos a alguien que comprenda a fondo las necesidades reales de estas mujeres. Alguien como usted. Mientras regresábamos a la ciudad, me habló de su pasado, de cómo su abuela lo crió sola, tras ser abandonada de su promesa de honrar a mujeres fuertes como ella. Cuando mi abuela murió, me juré que haría algo por mujeres como usted, Rosa, mujeres que lo dan todo sin esperar nada a cambio. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo sentí que mi historia podía servir para algo más grande que mi propio dolor. Tu abuela estaría orgullosa, dije, conmovida por la historia de André. Espero que sí, respondió él mirando un instante al cielo antes de concentrarse de nuevo en la carretera. En las semanas siguientes, me sumergí en el proyecto con un entusiasmo que no sentía desde hacía muchos años. Visité centros comunitarios similares en otras ciudades de España. Entrevisté a mujeres que podrían beneficiarse del Centro Renacer. Investigué programas, actividades y talleres que podríamos ofrecer. Descubrí talentos que ni siquiera sabía que tenía. Era buena escuchando historias difíciles, sin juzgar, excelente, organizando eventos que conectaban a las personas, y sorprendentemente eficaz, convenciendo a empresas locales de donar materiales y servicios para el proyecto. Una mañana, mientras organizaba papeles en el pequeño escritorio provisional de la oficina, sonó el móvil. Era un número desconocido. Señora Rosa, aquí Mariana de Red Mujer, un programa de televisión. Nos gustaría entrevistarla sobre el Centro Renacer. Me quedé en silencio unos segundos atónita. ¿Cómo supieron de esto? Ni siquiera hemos empezado a construir. Fue André quien nos habló de usted. Dijo que su historia personal y su participación en el proyecto son inspiradoras y que muchas mujeres podrían beneficiarse de escuchar su experiencia. La idea de aparecer en televisión me aterrorizaba. Exponer mi historia, mi vulnerabilidad a desconocidos. Pero luego pensé en esas mujeres que como yo necesitaban escuchar que sí se puede empezar de nuevo. Sí, respondí, finalmente lo haré. Colgué. Justo entonces André entró con 2 cafés. Entonces, Red Mujer llamó, dijo con una sonrisa. Sí. Tú planeaste esto, ¿verdad? Se encogió de hombros sin poder ocultar la sonrisa. Pensé que tu historia merecía ser oída, que otras mujeres necesitan saber que no están solas. Gracias, dije en voz baja. Gracias por creer en mí y por ayudarme a creer otra vez. La entrevista quedó fijada para dentro de 2 semanas. Mientras elegía la ropa, practicaba respuestas y trataba de calmar los nervios, me di cuenta de lo mucho que había cambiado. La mujer que una vez fue humillada en una boda y que aceptó el desprecio de su nuera, ya no existía. En su lugar estaba alguien fuerte, consciente de su valor, capaz de defenderse y de tender la mano a otras mujeres. La noche anterior a la entrevista, recibí un mensaje de Clara. Era la primera vez que se comunicaba desde nuestra última conversación. Mamá, supe por la tía Inés que saldrás en la tele mañana. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Estoy trabajando en mí como me pediste. Tal vez un día podamos hablar de nuevo. Con cariño, Clara.
Me quedé mirando el mensaje largo rato sintiendo una mezcla de tristeza, esperanza y sobre todo paz. Fuera cual fuera el camino de Clara, yo estaba siguiendo el mío. Y por primera vez sentía que ese camino era exactamente donde debía estar. El estudio de Red Mujer era más pequeño de lo que imaginaba, pero acogedor, luces cálidas, sillones cómodos y un ambiente que invitaba a hablar desde el corazón. La presentadora Regina Santos, una mujer de unos 50 años, de mirada cálida y sonrisa acogedora, me recibió con un abrazo al llegar al estudio. Rosa, es un placer conocerte. Hemos leído sobre tu historia y sobre el Centro Renacer. Estamos muy emocionados de compartir esto con nuestras espectadoras. Me senté en el sillón asignado tratando de controlar el temblor en mis manos. Las cámaras me intimidaban y la idea de que miles de personas escucharan mi historia me ponía nerviosa. Pero cuando Regina empezó a hacer preguntas, algo inesperado ocurrió. Las palabras comenzaron a fluir solas, como si hubiesen estado esperando salir desde hacía años. Conté sobre la boda sin mencionar el nombre de Clara, refiriéndome a ella únicamente como mi nuera. Hablé de la humillación pública, del momento en que Marcos se levantó para defenderme y del golpe de descubrir cómo me había descrito mi propia familia como una mujer controladora, casi una carga. ¿Cómo te sentiste en ese momento?, preguntó Regina con una ternura sincera en la voz. Como si el mundo se desmoronara, respondí. Como si todos los sacrificios que hice, todo el amor que di, no significaran nada. Como si yo fuera invisible, desechable. ¿Y ahora cómo te sientes hoy?, insistió. Guardé silencio un momento y luego respondí con firmeza: libre. Triste por la relación perdida, sí, pero libre para descubrir quién soy además de ser madre. Libre para valorarme, establecer límites y exigir el respeto que merezco. Regina sonrió. Y eso es precisamente lo que propone el Centro Renacer, ¿no es así exactamente?, dije con una calma que me sorprendió. Un lugar para sanar heridas, descubrir nuevas posibilidades. Crear una red de apoyo, donde las mujeres comprendan que nunca es tarde para volver a empezar. Conversamos 20 minutos más sobre los programas de apoyo emocional, talleres de capacitación profesional y las historias de otras mujeres que había conocido. Al terminar, Regina apretó mis manos con fuerza. Rosa, eres una inspiración. Espero que lo sepas. Salí del estudio sintiéndome ligera, como si hubiera dejado un gran peso atrás. Hablar públicamente no había sido una exposición dolorosa, sino una forma de sanar. André me esperaba en la recepción con un ramo de girasoles. Estuviste increíble, dijo entregándomelos. Auténtica, emocionante, inspiradora. Gracias por convencerme de hacer esto, le respondí conmovida. Fuimos a cenar a un pequeño restaurante italiano del centro de Zaragoza. Durante la cena, André me contó que tras la entrevista varias empresas se habían puesto en contacto para patrocinar el proyecto y que decenas de mujeres de todo el país querían participar. Estamos creando algo mucho más grande de lo que imaginé, dijo maravillado. No respondí con una sonrisa. Lo estamos creando juntos. Tu capacidad de transformar el dolor en propósito es lo que hace especial este proyecto, dijo André mientras caminábamos por el solar. Me quedé sin palabras, profundamente tocada por sus palabras. Era extraño pensar que en medio de tanto sufrimiento yo había encontrado algo tan significativo. 2 semanas después de la entrevista, la construcción del Centro Renacer comenzó oficialmente. Estaba allí cuando llegó la primera excavadora, y al ver cómo removía la tierra, sentí una emoción casi infantil. André a mi lado tenía la misma chispa en los ojos. En 6 meses, si todo va bien, estaremos inaugurando, dijo con una sonrisa. ¿Puedes imaginarlo? Cerré los ojos y visualicé el edificio terminado, mujeres reconstruyendo sus vidas, apoyándose mutuamente, redescubriendo su fuerza. No puedo esperar, respondí emocionada. De regreso a Zaragoza, mi móvil sonó. Era Clara. Rosa, vi tu entrevista en la tele, dijo con voz tranquila. No sabía que estabas en un proyecto tan increíble. Gracias, respondí serena. Ya no sentía la ansiedad que solía acompañar nuestras conversaciones ni la necesidad de complacerla. Parecías distinta, continuó.
más confiada, más tú misma. De alguna manera lo soy, admití. Me siento más conectada conmigo y con lo que realmente importa. Hubo un silencio corto al otro lado de la línea. Sé que dijiste que necesitabas tiempo y lo entiendo, pero me gustaría que nos viéramos solo para hablar. Pensé un instante. Una parte de mí temía volver a los viejos patrones, yo cediendo, ella tomando. Pero otra parte, la que ahora era más fuerte, sabía que podía mantener mis límites. Está bien, respondí, pero en un lugar público, un café. Y que quede claro, esto no significa que todo esté resuelto. Como tú prefieras, contestó enseguida. Solo quiero conocerte mejor, a la nueva tú. Cuando colgué, André me miró con curiosidad. ¿Era tu hija? Sí. Quiere verme. ¿Y cómo te sientes? Cauta, pero también curiosa. Tal vez quiera cambiar. O tal vez solo me extraña ahora que sabe que no puede controlarme. De cualquier modo, estoy lista. Ten cuidado, me dijo con amabilidad. No dejes que te arrastre a lo de antes. No lo haré, respondí con convicción. Esta rosa ya conoce su valor. Al día siguiente llegué al café 15 minutos antes. Elegí una mesa junto a la ventana donde la luz natural creaba un ambiente cálido. Pedí un capuchino y respiré hondo. Clara llegó puntual. Se veía distinta, cabello más corto, ropa sencilla, poco maquillaje. Había en su rostro algo más humano, más suave. «Hola, mamá», dijo al sentarse frente a mí. Su voz temblaba ligeramente. Parecía nerviosa. Y por primera vez en mucho tiempo también sincera. Había una vulnerabilidad en Clara que rara vez mostraba. «Hola, Clara. ¿Estás bien?», pregunté con cautela. «Estoy sobreviviendo», respondió ella con una pequeña sonrisa triste. Los últimos meses no han sido fáciles. La observé. Había cambiado, menos maquillaje, ropa sencilla, mirada cansada, pero más real. «No te ves igual», comentó ella mirándome con atención. «Hay un brillo diferente en ti». «Creo que lo hay», respondí sonriendo con calma. Encontrar un propósito, sentir que estoy marcando una diferencia en la vida de otras mujeres, ha sido transformador. Una camarera se acercó y Clara pidió un té. Cuando volvimos a estar solas, respiró hondo como reuniendo valor. «Mamá, necesito decirte algunas cosas. Cosas que he descubierto sobre mí en la terapia, como me sugeriste». «Te escucho», dije, intentando mantener mi voz serena, aunque mi corazón latía con fuerza. «Descubrí que la manera en que te trataba, la crueldad, la distancia, no era sobre ti. Era sobre mí, sobre mi culpa», dijo despacio. «¿Culpa?», pregunté. «Sí. Culpa por todo lo que sacrificaste por Marcos y por mí, por saber en el fondo que nunca podría retribuirte, que nunca podría amar tan completamente como tú». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era más fácil culparte, tratarte como una carga que enfrentar, que nunca estaría a la altura de tu amor. Te alejé, te humillé. Hice todo para que me odiaras, porque así sería más fácil. Sus palabras me golpearon como olas intensas, dolorosas, pero extrañamente purificadoras. Por primera vez después de tantos años, había verdad entre nosotras. «No sé si puedo arreglar lo que hice», continuó ella. «Sé que el daño es profundo, pero quiero que sepas que lo entiendo ahora, que la oscuridad estaba en mí, no en ti». Guardé silencio. No había respuestas simples ni soluciones mágicas. «Clara», dije al fin, «agradezco tu honestidad. Es más de lo que tuvimos en mucho tiempo, pero reconstruir nuestra relación no será simple ni rápido. Habrá momentos en que querrás volver a los viejos patrones y yo también. Y no puedo prometerte que será como antes». «¿Por qué?», susurró. «Porque lo que teníamos antes no era sano. Yo también tengo mi parte de culpa. Permití que me trataras mal porque creía que no merecía más. Puse tus necesidades por encima de las mías pensando que eso era amor. Pero era baja autoestima disfrazada de sacrificio». Ella me miró sorprendida. Nunca habíamos hablado con tanta franqueza. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó. «Comenzamos de nuevo», respondí.
como dos adultas que se respetan con límites claros, sin máscaras. Me gustaría eso, dijo ella con voz suave. A mí también, contesté, y esta vez lo sentí verdadero. Cuando nos despedimos esa tarde no hubo promesas vacías ni abrazos teatrales. Solo un silencio cargado de comprensión mutua. Tal vez con tiempo y esfuerzo podríamos construir algo nuevo. Algo mejor. El éxito y la paz. Los meses siguientes transcurrieron como un torbellino de actividades. La construcción del Centro Renacer avanzaba a pasos agigantados y cada visita al terreno me llenaba de una alegría que no recordaba haber sentido antes. Ver los planos de André hacerse realidad, los muros elevándose, los ventanales instalándose y los jardines tomando forma, era como observar nacer algo profundamente personal. Mi relación con Clara también evolucionaba lenta pero constante. Comenzamos con encuentros quincenales en pequeños cafés del centro de Zaragoza, charlas cuidadosas sobre temas seguros, libros, películas, recuerdos vagos. Poco a poco, la tensión fue cediendo y las conversaciones comenzaron a tocar asuntos más profundos, el pasado, los resentimientos, los malentendidos que nos habían separado durante años. Nunca me contaste lo difícil que fue para ti. Después de que papá murió, me dijo en uno de esos encuentros, siempre fingías que todo estaba bien, que podías con todo. Pensé que eso era lo que tú necesitabas, le respondí con suavidad. Una madre fuerte que no se derrumbara. Quería darte seguridad. Pero eso te convirtió en algo casi sobrehumano, replicó ella. Como si no necesitaras ayuda ni comprensión. Como si fueras una máquina de sacrificios, no una persona real. Aquella observación madura e inesperada me golpeó hondo. Me di cuenta de que mi incapacidad para mostrar vulnerabilidad también había contribuido a levantar un muro entre nosotras. Tienes razón, admití. Nunca te di la oportunidad de conocerme de verdad, de cuidarme. Y eso convirtió mi amor en algo imposible de devolver. Porque, ¿cómo se retribuye algo tan perfecto?, dijo ella bajando la mirada. Eran conversaciones duras pero necesarias. Cada palabra reescribía un poco de nuestra historia y abría espacio para una comprensión nueva. Andrés seguía de cerca este proceso, siempre recordándome mantener mis límites. Tú mereces ser amada como eres. Rosa me decía con frecuencia, no por lo que das, sino por quién eres. Mientras tanto, el Centro Renacer se acercaba a su fase final. Cada detalle había sido pensado con cuidado: decoración cálida, talleres de artesanía, cursos profesionales, grupos de apoyo emocional, clases físicas adaptadas y un pequeño café gestionado por las propias mujeres. Quiero que sea un lugar de sanación y de crecimiento, le dije a André mientras repasábamos los últimos detalles. Y lo es, respondió sonriendo. Gracias a tu visión. La inauguración se fijó para un domingo 6 meses después del inicio de la obra. No pude dormir la noche anterior. Por la mañana, al servirme café, lo derramé en mi blusa elegida para el gran día. Me reí nerviosa y me puse un vestido verde esmeralda que Inés me había ayudado a escoger semanas antes. Estás preciosa, me dijo ella al verme. Toda una directora de centro comunitario. Sonreí nerviosamente. Todavía me costaba verme así, como una líder, una mujer capaz de marcar la diferencia en la vida de otras. Durante décadas me había definido únicamente como la madre de Marcos, como la mujer que se sacrificaba en silencio, que siempre estaba en segundo plano. Cuando llegamos al Centro Renacer, me sorprendió la cantidad de personas reunidas. Había periodistas con cámaras, representantes del ayuntamiento y decenas de mujeres. Algunas las conocía bien por haber participado en la preparación del proyecto. Otras eran desconocidas que habían venido porque habían oído hablar del centro y querían verlo con sus propios ojos. André me esperaba en la entrada, impecable, con un traje azul marino y una sonrisa nerviosa que reflejaba la mía. ¿Lista?, me preguntó ofreciéndome su brazo. Tan lista como puedo estar, respondí intentando controlar el temblor en mi voz. Caminamos juntos hasta el pequeño escenario montado en el jardín principal. El lugar
era incluso más hermoso de lo que imaginaba. Paredes pintadas en tonos suaves, grandes ventanales que inundaban el interior de luz natural y un jardín florecido rodeando el edificio principal. Buenos días a todos, comenzó André frente al micrófono. Bienvenidos a la inauguración del Centro Renacer. Su voz era firme pero emocionada. Habló de su abuela, la mujer que lo inspiró, de la misión del centro de crear un espacio donde las mujeres no solo encontraran apoyo emocional, sino herramientas prácticas para reconstruir sus vidas. Pero este centro no sería lo que es hoy sin una persona muy especial, continuó mirando hacia mí. Rosa Valdés, quien aceptó ser mi compañera en este proyecto, trayendo no solo su experiencia de vida, sino una fuerza extraordinaria para transformar dolor en propósito. Sentí mi rostro enrojecer mientras todas las miradas se volvían hacia mí. Nunca me había sentido cómoda siendo el centro de atención, pero esta vez era distinto. Tomé el micrófono con manos temblorosas y apenas empecé a hablar, las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando toda mi vida. Hace 7 meses yo era una mujer invisible, dije, y un silencio atento se extendió por todo el jardín. Una mujer que había pasado años cuidando de los demás, sacrificándose, poniéndose siempre en último lugar, creyendo que mi valor estaba en lo que hacía por otros, no en quién era. Hice una pausa y miré al público. Vi a Inés sonriendo con orgullo. Vi lágrimas en los ojos de varias mujeres que había conocido en el camino. Y entonces la vi a ella clara al fondo con una expresión mezcla de tristeza y admiración. Pero algo cambió, continué. Algo doloroso, humillante que me hizo cuestionarlo todo. Y en medio de ese dolor descubrí una verdad que ignoré durante décadas, que yo también merecía ser vista, respetada y escuchada. Que tengo derecho a decir no, a poner límites y a exigir reciprocidad. Varias mujeres en la platea asentían, como si mis palabras reflejaran sus propias historias. El Centro Renacer nació de esa revelación, dije. No es solo un lugar para refugiarse, sino un espacio para redescubrir nuestro valor y reconstruir nuestras identidades más allá de los roles impuestos. Nunca es tarde para volver a empezar. Cuando terminé mi discurso, un aplauso ensordecedor me envolvió. Mujeres que no conocía se acercaron a abrazarme, a compartir sus vivencias. Usted me dio esperanza, me dijo una mujer de unos 70 años, sujetando mis manos con fuerza. Pensé que era demasiado tarde para exigir respeto de mis hijos, pero hoy veo que no lo es. Sus palabras me conmovieron hasta lo más profundo. La idea de que mi historia pudiera inspirar a otras mujeres era algo que jamás había imaginado. Tras la ceremonia hubo un cóctel en el jardín. Mientras saludaba a los invitados, vi a Clara acercarse con cierta timidez. «Mamá», dijo incómoda, «tu discurso fue increíble. No sabía que podías hablar así en público». «Ni yo», respondí sonriendo. A veces las circunstancias nos empujan a descubrir partes de nosotras que estaban dormidas. «¿Puedo conocer el centro?», preguntó. «Claro». Le mostré cada rincón, los talleres, las aulas, el pequeño café, los jardines. Cuando llegamos al estanque del fondo, un lugar diseñado para la reflexión, Clara se quedó en silencio. «Nunca te conocí de verdad», dijo. «Solo conocí a la madre, no a la mujer. Eso también fue culpa mía», admití. Era más fácil esconderme detrás de ese rol, pero ahora estoy aprendiendo a ser Rosa. No solo madre, ni viuda, ni directora. Solo Rosa con mis imperfecciones y mis fuerzas. Ella sonrió una sonrisa triste pero sincera. «Me gusta esta versión de ti. Ojalá la hubiera conocido antes». «Nunca es tarde», respondí con suavidad. Cuando la inauguración terminó me sentía agotada pero en paz. André y yo nos quedamos solos en el jardín vacío. «Lo logramos», dijo, pasándome un brazo por los hombros. «Sí», respondí mirando el edificio iluminado, un sueño que no sabía que tenía, hasta que se hizo realidad. 2 años después, el centro se había transformado en un referente. Más de 400 mujeres habían pasado por allí, unas buscando apoyo emocional, otras capacitación,
otras reconstruyendo su autoestima. Incluso ofrecíamos asistencia legal y financiera. Mi relación con Clara no era perfecta, pero era más sana, más real. Y con André, lo que empezó como colaboración, se convirtió en algo profundo, paciente y fuerte. Cuando llegó el equipo de TV Río para entrevistarme por el 2º aniversario, André me presentó con orgullo. Ella es Rosa Valdés, mi socia en este sueño. Y por primera vez, al escuchar mi nombre, sonreí con orgullo y sin miedo. La humillación fue solo el detonante. Respondí a la periodista tras unos segundos de silencio. El verdadero aprendizaje vino después cuando comprendí que llevaba décadas definiéndome únicamente por los roles que desempeñaba para los demás, madre, esposa, cuidadora. Cuando esos roles se tambalearon y fui rechazada por la persona por la que más había sacrificado, tuve que hacerme una pregunta aterradora. ¿Quién soy yo además de todo eso? Miré alrededor las mujeres trabajando en los puestos, los jardines del centro. Renacer, los rostros llenos de vida. Esa es la misma pregunta que muchas mujeres que llegan aquí intentan responder, continué. ¿Quiénes son más allá de ser esposas traicionadas, madres rechazadas o cuidadoras invisibles? Es un camino difícil, a veces doloroso, pero también increíblemente liberador. La entrevista duró unos 20 minutos. André y yo fuimos alternando respuestas, compartiendo historias de transformación, siempre con nombres cambiados para proteger a las participantes, y hablando de los logros alcanzados en estos 2 años. Esto ha sido maravilloso, dijo Daniela, la periodista, cuando apagó la grabadora. Lo que habéis construido aquí es realmente especial. Gracias, respondí con una sonrisa que aún me sorprendía a mí misma. Después de que el equipo de televisión se marchara, André y yo paseamos por el jardín saludando a las mujeres que atendían los puestos. Pareces feliz, dijo él al sentarnos bajo un árbol florecido. Lo estoy, respondí. Y nunca pensé que diría eso a los 64 años. Nunca es tarde para ser feliz, contestó tomando mi mano. Tú misma eres la prueba. En ese momento apareció Clara caminando por el sendero principal. Desde hacía 2 años venía regularmente al centro, primero para verme y luego como voluntaria ocasional. Madre me saludó con una sonrisa tranquila. Llegué justo después de la entrevista. Sale al aire el viernes, le dije abrazándola suavemente. La veré, prometió ella. Sacó una caja con libros clásicos para la biblioteca del centro. Era un gesto sencillo, pero lleno de significado, un puente más entre nosotras. Esa noche en el apartamento que compartía con André desde hacía 6 meses, mientras preparábamos la cena, pensé en lo impredecible que es la vida. Si Clara no me hubiese humillado en aquella boda, dije, probablemente seguiría aceptando migajas de afecto. Tarde o temprano habrías encontrado tu camino, me respondió abrazándome. Siempre lo haces. Y tenía razón. No estaba sobreviviendo, estaba viviendo, creando, inspirando. El teléfono sonó. Era Inés emocionada. Rosa, somos finalistas del Premio Nacional de Innovación Social, reí con fuerza. De humillada en una boda a finalista de un premio nacional. La vida tiene un sentido del humor interesante, dijo André con ternura. Y un hermoso sentido de justicia también. Esa noche acostada junto a André, repasé mentalmente el largo camino recorrido. Recordé el dolor del rechazo, el golpe de descubrir cómo Clara me había visto realmente aquella noche de la boda, y el shock de darme cuenta de que había pasado décadas anulándome en nombre del amor. Pero junto a esos recuerdos oscuros, también estaban los otros, la alegría de haber descubierto quién era yo más allá de los roles impuestos, el placer de haber construido algo significativo y la paz de haber creado vínculos basados en respeto mutuo, no en dependencia emocional. La venganza que nunca supe que deseaba no consistía en hacer sufrir a Clara ni en verla arrepentida. La verdadera revancha había sido encontrar mi propia felicidad sin necesitar su aprobación, construir una vida plena, rica, en sentido donde mi valor no dependiera de nadie más. Y paradójicamente fue eso lo que una relación más sana con mi nuera, basada en respeto, no en culpa,
La mujer que fue humillada frente a cientos de ojos en aquella boda, la que salió temblando de vergüenza, ya no existía. En su lugar estaba alguien distinta, más fuerte, más auténtica, más completa. Alguien que había aprendido que amar a los demás no significa desaparecer en el proceso, que ser madre no significa dejar de ser mujer, que incluso a los 64 años se pueden descubrir talentos, construir nuevas conexiones y comenzar de nuevo. Mientras me acomodaba entre las sábanas sentí una paz profunda distinta a cualquier otra que hubiese conocido antes. Era la paz de quien entiende que el amor verdadero hacia otros y hacia una misma no exige renunciar a la propia esencia. Era la paz de haberme convertido en la protagonista de mi historia, no en un personaje secundario en la vida de otros. A través de las ventanas del dormitorio, la brisa de la noche de Zaragoza se colaba suavemente. André, medio dormido, me tomó la mano. Ya no era una mujer esperando que la quisieran, era una mujer que se quería a sí misma. Y desde ahí todo lo demás se construía con libertad. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para ser la heroína de tu propia historia.